El título de la ponencia es demasiado grandilocuente, ¿no? Equidad, racionalidad, eficiencia del gasto social. Parece como mínimo demasiado abarcativo. Y a mí me gustaría sumergirme previamente a bucear un poco de modo exploratorio en qué es lo que dan sustento a la posibilidad de gasto social, ¿verdad? A mí me parece que el dilema de fondo que está instalado por atrás de esto es un dilema político muy vigente, que es aquel que enfrenta a la justicia con la equidad. Ya más de una vez habrán escuchado a unos y otros batiendo la campana de un lado y del otro, argumentando en uno y otro sentido. Es que justicia y equidad son dos palabras que caminan de la mano muchas veces, aunque en realidad no significan lo mismo, está claro. Entonces me gustaría inicialmente hacer algunas consideraciones básicas para después sí tratar de ensayar algunas conclusiones sobre el gasto del Estado en su forma social. Si uno quisiera precisar equidad, creo que la manera más sencilla es apelando al prefijo, ¿verdad?, que tiene. Equidistante, equiparable, equivalente. Todos tenemos una idea de lo que significa ello, ¿no? Ahora, la palabra equidad tropieza a veces con la idea de justicia si uno la pone blanco sobre negro casi brutalmente, como muchas veces en la vida se nos presenta. Por poner una forma figurada, alguna vez llevaron al rey Salomón, aquel niño entre sus dos mamás, y decía, ¿es mío? No, es mío. Bueno, ok, lo voy a partir justo por la mitad. Y resuelto el asunto. Está claro que figuradamente que se está mostrando que la justicia no está por detrás de eso. Tal vez el Nuevo Testamento lo muestre mejor cuando Cristo iba contratando a distintas horas del día por un denario de oro a aquellos que iban a trabajar en su viña, ¿verdad? Entonces, al de las 8 de la mañana por un denario todo el día, al de las 12 del mediodía por un denario todo el día, y cuando el sol se ponía 10 minutos antes por un denario lo que quedaba del día. Está claro que al final, si uno mira una panorámica de esto, dice, bueno, es justo lo que hizo. Bueno, es equitativo lo que hizo. Guarda equidad. El primero que de suyo fue, lo planteó. Dice, yo trabajé 10 horas y aquel una. Y un denario a cada uno. Ahora, si uno va a lo que significa justicia conmutativa, la respuesta es muy sencilla. ¿Por cuánto contrataste? Por uno. ¿Cuánto tiempo? 10 horas. Bueno, no hay de qué quejarse. No hay de qué quejarse. Entonces, lo que quiero mostrar es que hay una suerte de cortocircuito a veces, ¿no? Y si uno cabalmente se pone a ver qué son los dones que en suerte nos tocan en la vida a cada uno, que son muy repartidos, muy distintos, muy desiguales, uno no podría decir que eso es injusto, ¿o sí? Sí puede decir que todos recibimos cosas distintas, pero puede decir que es injusto eso. Entonces, el tema es profundo, de verdad. Un escritor argentino bastante famoso, ciego, que se llamó Borges, a propósito de los dones y de lo que se recibía en vida, y en lugar de verlo del lado más negativo, lo enfrentó del lado más optimista, ¿no? Y él puso una vez en boca de uno de sus personajes una frase que era algo más o menos así, decía, la vida me dio todo, coma, igual que a casi todos, coma. Lástima que los más, coma, jamás se dieron cuenta de ello. En el fondo, ¿qué es lo que está poniendo? Es que por cierto, hoy día, y más que hace 50 años, hace 100, hace 200, con muy poca cosa recibida en don, uno puede acceder sin demasiado mérito a mucha tanta cosa que está puesta al alcance nuestro. A ver, ¿quién se anima a decir de todos ustedes y asumir que estamos en la vida enfrentando nuestra propia civilización viviendo casi de prestado? ¿Quién se animaría a decir, en rigor de verdad, que más que de prestado estamos a veces hasta regalados? ¿O no pensaron que cuando alguien tiene una enfermedad cardíaca y viene un médico y le abre el pecho y le hace una cardiovascular,
Uno se salva porque a alguien en algún otro momento de su vida se le ocurrió estudiar y estudiar lo que otros escribieron. Y lo que le queda ahí es de regalo, porque ¿qué mérito tiene uno de haberse salvado? Cero. ¿Qué esfuerzo hizo uno para salvarse cuando toma un remedio? Oiga, toma esto para la presión. ¿Qué esfuerzo hace uno? Cero. Entonces, en rigor, uno puede decir, ah, no, la vida es muy escueta, ha sido muy mezquina. O al contrario, decir, vino todo regalo. Si desarrollando una sola de las inteligencias que uno pueda tener, una sola, uno es capaz de sobrevivir mucho más dignamente que un rey de hace 300 años que no tenía ni líquido para los piojos, ni vallaspirina, ni heladera, ni qué sé yo. Es interesante, pero ahora no hay nadie que puesto de caras a esto diga, ¿no? Sin mérito todo lo que he recibido, sin hacer nada. ¿En qué consiste el milagro? Que uno hoy, en medio de nuestra civilización, no está obligado a ser autosuficiente. A ver, enciérrese cada uno en una isla solito y fíjese hasta dónde puede ir solo. ¿Hasta dónde puede ir solo? Con su conocimiento, con su esfuerzo, con su experiencia, con su trajinada. ¿Hasta dónde puede ir solo? Medio metro puede ir solo. Entonces todo lo demás está de prestado. Es otro enfoque, ¿verdad? Otro enfoque. Ahora, claro, uno puesto en el medio, podría decir, no de una manera ni tan pesimista ni optimista, lo que decía Isaac Asimov, que es otro escritor de 400 libros, muy inteligente y qué sé yo. Lo que decía Asimov es, yo soy una persona de suerte porque si hubiera nacido hace 300, 400 años, como la mensura de la inteligencia era el latín, yo hubiera sido un cuadrado. No soy capaz de pronunciar nada en latín. Ahora, hoy que la inteligencia de las personas se mide en IQ por el modo que uno maneja las matemáticas, yo he sido muy favorecido y en general para el resto soy un tipo inteligente. De manera, los griegos llamarían esto kairos, ¿no? Caído en el lugar justo, con las condiciones justas. Comparemos a Fangio. ¿Saben quién es Fangio? Es un corredor de Fórmula 1 que corría en el año 50, por ahí, en autos mucho más precarios que los de hoy, con Schumacher. Schumacher ganó 7 campeonatos del mundo y Fangio 5. Ahora, el esfuerzo tal vez hubiera sido el mismo, los dotes parecidos. Ahora Fangio no juntó ni $50.000 o 100.000, o como mucho una Ferrari de regalo que le regalaron. Schumacher debe tener 70, 100, 200, 700 mil. Momento justo, el lugar justo. ¿Eso qué es? Bueno, ha sido suerte. El talento del mismo, pero en distintos momentos. Entonces, según como uno vea las cosas, muchas veces la civilización te da posibilidades más allá de tu mérito. Y otras tantas veces, el mismo mercado no reconoce tu mérito, tu sacrificio para recompensarte. Entonces, ¿dónde se pone uno? Y hasta acá fueron ejemplos materiales, pero las niñas que están aquí bien podrían decir, ay, bueno, puestas a elegir, ¿preferirían la maternidad o si fuera binario, 200 barras de oro? Hay quien tiene 200 barras de oro y no tiene la posibilidad biológica de tener un hijo y a la inversa. Si tuvieran que elegir, dicen, ah, bueno, pobre pero con familia o rico pero solo. Bueno, es un juego, simplemente estoy poniendo que las condiciones de cada uno son brutalmente distintas, las cosas que recibimos son también distintas, el aprovechamiento de ellas que hacemos es distintas. Pero en rigor de verdad, apenas dedicándonos a lo que más nos gusta, que es a lo que menos nos cuesta en general, tipo la matemática estudia ingeniería, no estudia medicina, o el que se impresiona con la sangre estudia abogacía, no medicina. Haciendo lo que más nos gusta, que es lo que menos nos cuesta, encontramos un lugar en la sociedad para valernos de recursos, especializarnos y gozar después del producido de todos los otros. Entonces, ese es un punto interesante. La riqueza está en la diferencia, no en la igualdad. Porque eso es lo que nos permite después intercambiar. Uno podría imaginar también la suerte de esas dos señoras que en herencia reciben iguales partes, ¿verdad? Y una la marroca y la invierte en inmuebles todo el tiempo, y la otra se va de viaje por el mundo a disfrutarla. Y se encuentran las dos señoras grandes ya, ancianas, una muy pobre y enferma, y la otra muy codiciosa en su casa con toda su riqueza. Si yo preguntara cuál es feliz, es un juego. Bueno, ¿cuál fue más feliz? No lo sé.
Pero sí puedo preguntar si es justo que la que amarrocó tenga que financiarle la enfermedad a la otra. Eso sí puedo preguntar, ¿es justo o no? También podría preguntar si moralmente corresponde que socorra a su hermana, que se gastó toda su plata dispendiosamente. Meternos con el asunto de la equidad y con el de la justicia no es cosa fácil, porque es un dilema muy de fondo. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y qué es entonces la justicia? ¿Qué es lo justo? Para esclarecer el otro de los conceptos que está en la otra vereda. Bueno, uno podría definir, la justicia es en realidad algo que está en reciprocidad. Es una contraprestación, en reciprocidad a lo recibido. Bueno, pero así no lo ha definido nadie. Si hubiera un grandulón agarrando a uno más bajito a los golpes y dándole trompadas y patadas en la calle, uno se pararía y se diría, no, pero esto es una injusticia, lo agarró el grandote, se abusa del niño, fíjese cómo... Bueno, ahora si un minuto después alguien viniera y dijera, no, ¿sabe qué pasa? Es que ese niño le acaba de robar la cartera a la señora aquella que está en el suelo, tirada, y cuando se iba corriendo el grandote lo agarró y dice, qué justa la paliza, bien agarrado. Entonces, con ese concepto uno puede decir, bueno, pero ¿y hasta dónde es justo que le dé una paliza y hasta dónde que no se abuse y lo mate? Adam Smith decía que la justicia era un pedacito de odio, un pedacito de venganza, en vindicación, pero hasta donde es socialmente aceptado. No te pases de ahí. Entonces, por detrás de la justicia entonces hay un concepto de equilibrio también. De equilibrio en la prestación y en la contraprestación, en lo que se da y en lo que se recibe a cambio. Entonces aparece también la figura de la balanza, ¿verdad? O pongamos el caso de un papá con 2 niños, hambrientos por cierto, que vive al lado de la casa de un señor absolutamente avaro, carcamán, intratable. Bueno, en vida honesto, pero esas personas que uno no desea tener por compañero de tertulia ni para ir de vacaciones. ¿Puede el papá de los niños, es justo el papá de los niños robe 2 gallinas para darle comer a los niños? Y el otro las tiene ahí por cientos en su gallinero. Y mi respuesta es, lamentablemente no es justo. Lamentablemente no es justo. Porque la justicia no es compasión, es justicia. La justicia no es amor, es justicia. Y esas confusiones después nos pueden llevar a hacer elucubraciones equivocadas. Del mismo modo que dije que el mercado no necesariamente reconoce el mérito, porque un deportista discapacitado muy esforzado no tiene premio, o un estudiante con menos dones estudia y no saca tan buena nota como otro con más calidad, y tiene un sacrificio de por medio enorme. También digo que la justicia del otro lado no es amor ni es compasión, y gracias a Dios que la justicia no es amor, porque si la justicia fuera amor, no habría sociedad posible. El orden social exige justicia, apenas justicia. Por suerte, no exige amor. Si no, no habría sociedad posible. Imagínense ustedes exigiéndole a cada uno de todos los miembros de una sociedad que solo prospere en una sociedad a fuerza de compasión y de amor. Ay, ¿cuántas Madre Teresa? ¿Cuánto necesitaríamos? Por suerte no se nos exige ser virtuosos para convivir en una sociedad. Por cierto que cuanto más virtuosos haya, mejor será. Entonces, ¿qué es la justicia? Es una reciprocidad. ¿Y cómo se representa? Pero se representa con una autorrestricción. La justicia es no dañar al de al lado. Es no ser Calígula, es no querer ser Nerón, es no imponerle mi plan de vida al de al lado. Si las vidas son diversas, distintas, y nadie puede decir que la vida de la que viajó es mejor que la marreta, mal puede uno imponerle el plan de vida al otro. Pues no sería justo. Yo no puedo cargarle a ustedes con la responsabilidad cuando no tienen culpa de lo que a mí me pasa. No es justo. Y no es justo que yo quiera llevarlos por la fuerza a donde yo quiero ir. Si ustedes no quieren, no es justo. Entonces es importante definir esta idea de justicia como una cuestión
conmutativa, porque sobre esa justicia es que se arman instituciones como el derecho, previamente la moral. Toda sociedad requiere de justicia igual que la ciencia requiere de verdad. Si uno no busca la verdad, no hay ciencia. Si uno no entiende la necesidad de justicia, no entiende la sociedad. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Dónde hay justicia? Bueno, cuando las personas se ponen de acuerdo en cómo no dañarse a sí mismas. Yo me abstengo de hacerte daño, tú te haces, yo no te mato, tú no te matas. ¿Qué es lo que dicen todas las morales, todas las religiones? No robar, no matar, no trampear, no mentir, no estafar. Todas. Porque es fácil ponerse de acuerdo entre todos qué daño no queremos hacernos recíprocamente, a ponernos de acuerdo entre todos a dónde queremos ir juntos. No es fácil eso. No es fácil. ¿Acaso imaginen ustedes que lo fácil que es ponernos de acuerdo en que todos vengamos vestidos a esta sala? Que por detrás de ello hay pudor, ¿verdad? A ver, ¿quién quisiera venir desnudo? ¿Por qué por la calle todo el mundo va vestido? Y está prohibido además ir desnudo, el que va desnudo lo meten preso. ¿Por qué todo el mundo va vestido? Porque todos tenemos pudor. Tiene aceptación general esa norma, está prohibido ir desnudo, por supuesto, nos hemos puesto todos de acuerdo. En un minuto. Ahora imaginen ustedes lo difícil que terminaría siendo para nosotros decir, bueno, ¿cómo vamos a ir vestidos todos juntos mañana a la universidad? Eso sí que es dificilísimo, casi imposible. Todos igual, tenemos que consensuar políticamente una única decisión para todos, juntos. Eso es mucho más difícil. Una prohibición general que viene de una suerte de gran coincidencia, es más fácil como tal cuando prohíbe ante la ley a todos en igual forma que cuando obliga a todos en igual forma. No es fácil ponerse de acuerdo así. Entonces la necesidad de justicia es importante para edificar sobre ello una sociedad. Ahora, vamos un poco más allá, porque uno podría decir que las cuestiones de compasión entonces son irrelevantes, que la caridad no tiene ningún sentido, que la brecha existente entre uno que ha sido en suerte o en mérito posicionado por encima de los demás no requiere ningún lugar en nuestro análisis. Bueno, nada de eso. Tan humano como tener sed de justicia es tener compasión por el otro. Tan humano. Venía para acá en un avión y vi, muy sobre la hora, el avión estaba repleto, absolutamente. Los últimos 5 que entraron fue un papá, una mamá y sus tres niños. Los últimos, casi demorados. Entonces, para desgracia de todos, venían con 5 boletos distintos. Fila 14, fila 21, fila 21, último, llegó, evidentemente el papá llegó último. Siéntese acá, es lo último que queda. Entonces llegó el señor y empezó a decir, bueno, que los niños quieren sentarse aquí con nosotros, se puede correr. No, mire, está mi esposa acá, ¿se puede correr? No, vea, no me gusta la ventana, ¿se puede correr? Claro, había que hacer 50 cambios, imposible. Se va y busca a la azafata, como la asistente de vuelo, y le dice, oiga, tengo este problema. Y la azafata le dice, bueno, no sé qué corresponde en justicia, pero los papás y los niños se tienen que sentar juntos. ¿Y por qué? Porque las máscaras de gas que caen ante una emergencia, tiene que estar el papá para enchufarle la máscara al niño y que no se muera. Bueno, entonces la azafata empezó a decirle al resto de los viajeros, córranse por favor. No, de ninguna manera, no puedo, mi señora. Bueno, no sale el avión, no puede salir. Me van a hacer llamar a la policía aeroportuaria, no puede salir. Porque no hay, la regla dice esto. Bueno. Finalmente el padre, que estaba evidentemente comprometido, porque había llegado tarde, no tenía bien los tickets, tenía toda la familia incendiada, los pasajes estaban por todo el avión desparramados desde la fila 1 hasta la 100. Logró convencer a uno, cambió algunos lugares, pero logró convencer a uno, después de varios arreglos forzados, que se sentara en la fila de atrás. El niño se empezó a poner primero rosa, rojo, violeta, y cuando estaba ya por moverse eso, estalló en llanto. Empezó a llorar, gritaba, y tengo miedo. No hizo falta ni la azafata, ni el policía aeroportuario. Los 4 o 5 que habían dicho que no. Al segundo, el niño, por favor, acá el niño. Y eso es lo humano de la compasión. No existe la compasión como un fenómeno humano, pero claro que no existe, por supuesto que sí.
Y que no se puede atender a eso, a esa necesidad de salvar una brecha que existe entre uno y otro. Y claro que hay que atender a eso. ¿Qué se hace de suyo en la parroquia todo el tiempo? Que se organizan como colectivamente para transferir en sacrificio propio externalidades positivas a quienes los necesitan. Como digo parroquia, digo una ONG, cientos de casos de gente que se organiza privadamente de la lucha contra el cáncer u otros que ayudan a madres solteras. ¿Cómo que no? Todo el tiempo tenemos pruebas de que... Y no solo eso, es tremendamente edificante. Porque cuando uno asiste a quien en brecha le ha tocado estar más abajo, lo que recibe a cambio, porque eso tiene reciprocidad inmediata, es una contraprestación, o gratitud, o el esfuerzo de aquel que recibe en ayuda por ser mejor y devolver algo de alguna manera, aunque sea una sonrisa. Adam Smith, no sé, en los sentimientos morales, tiene una explicación que no es tan perfecta como la que yo voy a hacer, en el sentido de tan detallada, es más a la pasada, pero yo me la figuré como una historia así, es un velorio o una situación parecida, ¿no? Entonces, imaginen, la viuda llorando con los hijos y qué sé yo, lloran. Los amigos no lloran a moco tendido, sino que le cae el lagrimón callado. Atrás los menos amigos, en silencio respetuoso. Y lo último, esos que se llegan a la periferia del velorio, se ponen allá atrás y si hay que saludar a la viuda, che. Marginalmente ordenados, ¿eh? Ahora, cuando una persona cercana se acerca a la viuda se desploma en llanto, se desahoga, se contiene en el otro, se apropia la compasión, la revuelve sobre el otro en gratitud, es una escena terrible. Un segundo después viene uno de estos forasteros que va de cumplido y que además pone cara de estoy sufriendo mucho más de lo que sufro y entiendo su circunstancia y lamento lo que le ha pasado, pero toma la compostura y el valor aún sin ganas de... La verdad que lamento mucho y se esfuerza en decir algo que no siente así, pero que sabe que está bien. ¿Y qué es lo que hace la viuda inmediatamente? Se incorpora sobre sí, dice, ya estoy mucho mejor, muchas gracias por venir. Una entereza, un minuto después, cambió de abrazo y cambia de postura. ¿Qué es lo que hay ahí? Esto es Adam Smith, de sentimientos morales, tiene 300 años el libro. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que la gente empatiza con lo del otro, se esfuerza por un cachito más de ir en necesidad del otro, y el otro trata de subir de abajo. La señora se hiergue, dice, gracias por venir, muy amable lo que usted me dice, me hace muy bien. Un esfuerzo por ponerse en sintonía. De uno yendo por más de lo que siente y el otro endureciéndose desde lo desgarrado de su situación. Entonces, ¿cómo no hacer lugar a la compasión? Si eso no es más que un arbitraje. En términos económicos, un arbitraje emocional. Ahora, ¿dónde se origina el dilema? ¿Dónde se plantea este dilema? El punto de fondo que debemos trazar es si se puede públicamente, si se puede a través de decisiones públicas, si se puede a través de la órbita pública de nuestro funcionamiento, proponer al Estado, que es aquella institución garante de la justicia, a quien hemos apoderado con toda su fuerza pública, a quien hasta le hemos dado facultades de tributación para recaudar y hacer funcionar esa justicia, a quien le exigimos que defienda la ley pareja para todos, a quien le pedimos que no conceda privilegio, si se le puede a ese mismo Estado pedir que asista en el esfuerzo de hacer ese arbitraje de la compasión que acabo de presentar desde dentro de su órbita. ¿Se le puede pedir eso al Estado? ¿Qué le estamos pidiendo al Estado? Que se salga de su rol de administrador de justicia y que organice transferencias de recursos de aquellos que presuntamente les sobra, por suerte, a aquellos que les falta sin culpa. Ah, la flauta, qué difícil. Qué difícil. Qué dificilísima tarea.
Porque aunque parezca mentira, es más fácil organizarnos en sociedad porque la justicia está más a mano que el amor universal. Y está más a mano en el Estado asegurar la justicia que asegurar la equidad. ¿Qué tarea? Ustedes puestos a jueces de las dos hermanas, no sé si en esa circunstancia hubieran obligado a una que la financie la otra en su remedio. Imagínense puesto a legisladores en general, en abstracto. A ver, ¿cómo hacemos para que al que le sobra en suerte le transfiera al que le falta sin culpa? Imaginen esas leyes. ¿Qué hay al borde mismo de eso? Al borde como aquí, ahí al borde, ¿qué hay? Una transferencia de recursos que signifique privilegio. Eso hay. Si usted le saca al que no le sobra en suerte para darle al que no le falta sin culpa, usted es un privilegio. Y además por la fuerza, ¿verdad? Como todo privilegio se pone. Ahí. Avance nomás. ¿Y cuál es el problema si usted se equivoca y cae en un privilegio? Pues la desgracia de esto es que si usted cae en privilegio, se rompe la administración de justicia. ¿Qué es lo que no tolera la administración de justicia? Que el Estado conceda privilegio. Entonces, vale el pasito así, de lo mal así, y rompe todo el sistema de justicia. Porque si alguien se da cuenta que puede ir a pedir al Estado que le transfieran recursos por cualquier razón, a él que no tuvo culpa, de otro que le sobraron, y eso se trasunta en un privilegio, a partir de ahí, como toda regla, usted termina organizando la sociedad para que la gente se esfuerce en ir a pedirle al Estado más privilegio. O lo que ha dado un paso adelante es pedirle a cada persona que en lugar de confiar en la norma general y pareja para todos, empiece a organizarse en defensa propia. Es decir, a ver, ¿cómo me cuido de que otro me meta un privilegio? A ver, ¿cómo me cuido de que el otro no me saque injustamente? A ver, ¿cómo hago para pedir eso para mí? Y eso no es por acuerdos voluntarios, eso es por la fuerza, porque el que decide tiene la máquina estatal de decirte, saco a vos para darle a aquel. Y la decisión pública no resiste los colores de una acuarela. Ayer la ministra de Educación, ayer fue, ¿verdad? Dice, bueno, y cada cual edifique su sueño, póngale su color, póngale su música. La decisión pública es azul o rojo, blanco o negro, y con suerte algún gris en el medio. Pero es una posición binaria. Si uno gana por mayoría, el otro pierde. Entonces estamos a un paso de la imposición, a un paso de que el privilegio sea una imposición sobre perdedores. Ahora, dos cosas quiero preguntar. El problema de Latinoamérica completa, el problema político de Latinoamérica completa, pasa porque el Estado no ha desarrollado saludable, eficientemente, esta cobertura de la equidad. Siendo que en muchos países se han aplicado enormes cantidades de partidas a gasto social. Es una falencia en la distribución, asignación o cuantía del gasto. O fundamentalmente la inequidad en la política latinoamérica obedece a que unos pocos, los menos, siempre consiguen privilegio y ganan a expensas de unos muchos, los más, que siempre lo sufren. Y hago esta pregunta porque si la respuesta fuera que hay mucho gasto social mal aplicado y que hay mucho privilegio concedido, tal vez en vez de sacarle a algunos por la fuerza para darle a otros el privilegio, habría que recortar los privilegios. Y eso emparejaría mucho más las cosas. Pero entonces la decisión no es de ponernos de acuerdo entre todos a quién le damos, sino en hacer cumplir las prohibiciones generales que ponen a unos en privilegio estatal concedido por encima de la suerte de los otros. ¿Cuánto más fácil es ponernos de acuerdo a quién sacarle el privilegio que ver a quién le transferimos los fondos? La segunda pregunta tiene que ver con la figura de los líderes.
En una parroquia o en una organización sin fin de lucro, o en póngale el nombre que quiera, un club, da igual. El tipo que organiza ese bien colectivo, que se traduce en un bien público de la órbita privada, transfiriendo externalidad positiva a sus beneficiarios, ese tipo es un héroe. Ese tipo es supererogatorio. Ese tipo tiene que explicarle a todos los demás, a los que le pide plata, dónde la va a gastar, y rinde cuenta todo el tiempo de cómo la gasta para poder seguir haciendo lo que su conciencia le llama hacer, que es achicar la brecha. No hay ningún líder con autoridad suficiente, ganada a fuerza de transpiración, de sacrificio, de hacer algo por encima de los demás, que no sea reconocido enormemente por la gente que lo acompaña. Si estas decisiones de compasión, de caridad, las transferimos a la órbita estatal, resulta que por las fallas propias de la organización social, que no ha sabido cubrir la brecha, apelaremos a la buena intención de un político de turno, que con la maquinaria del Estado se encargue de erradicar el egoísmo, la miseria, la insensibilidad, por adentro del criterio de toma de decisiones políticas. ¿Cómo creen ustedes que es el líder político? Puro public choice. ¿O no es un homo economicus tan perverso, tan calculador, tan especulativo, tan frío, tan cortante, como el más asqueroso y resistido de esos insensibles inmorales que no le comparte una gallina al tipo que tiene 2 hijos hambrientos al lado? ¿Dónde hay un político supererogatorio? Son la mayoría. ¿Qué se mueve al político? La misma que a Santa Teresa. Y para peor. En un país de hipocresías, como el mío que se llama Argentina, se le concede la oportunidad de ecualizar en gasto social al mismo Estado que le robó todos los ahorros a la gente. Todos los ahorros, 10 veces. Ahí está, para que el lobo cuide a las ovejas más débiles. Entonces se puede ser un enfervorizado amante de la utopía, pero no se puede ser naif. No se puede ser un romántico, no se puede ser un ingenuo. Dice, tu novia te era infiel, salió con 8 a la vez, sí, pero yo no la comprendí, fui yo. No se puede ser estúpido. Entonces, ¿qué es public choice? A ver, los pies en la tierra. Hay una cosa que se llama compasión, que es fantástica, una cosa que se llama amor, que es divina, y otra cosa que se llama justicia, que es lo que edifica el orden. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Preservar la justicia. Porque sin justicia todo es privilegio y exención. Y si todo es privilegio y exención, la sociedad es todos contra todos. La sociedad es suma cero. La sociedad es organizarle para ver qué le saco al otro, ver que el otro me saca a mí. Y la renta general que se hace en un escenario donde todo el mundo pone su mejor esfuerzo en cuidarse del otro o en esquivar al otro, es mucho menos productiva, donde todo el mundo puede cooperar. Solo realismo, no tengo las respuestas. Pero sí pido realismo. La política en algún sentido hasta puede llegar a tener selección adversa. No hablé de los controles cruzados y de la división de poder y de la república, eso todavía va un poco más allá. Pero sí quiero concentrarme por último sobre 2 ejes temáticos para mí fundamentales de este gran coloquio. Uno es la educación y el otro es la salud. Vaya tema ese, ¿no? Yo quiero decir que conforme a la definición que me gusta a mí hacer de los bienes públicos, esto es un gusto personal, digo, la definición que yo adopto, en principio ni la educación ni la salud, por ser bienes perfectamente divisibles, son bienes públicos. Es decir, en la medida que uno pueda contratar a alguien para que le enseñe, y lo puede contratar excluyendo al otro, como se puede hacer en salud, en educación, o en la medida que uno pueda comprar una cama, que por ende no puede comprar el otro, su naturaleza no es la de bien público. Ahora, por su divisibilidad. Ahora avancemos un poco más, porque bien público implica por detrás de sí externalidad. Y mal público también. Hay bien público y hay mal público. Entonces uno podría decir, y está bien que lo diga así,
que una sociedad, en el fondo, más educada, transfiere en beneficio no de los educados, sino de todo el conjunto, una posibilidad superior de desarrollo. Yo creo que en eso no hay duda. Trae una externalidad positiva para el conjunto. Yo no tengo duda de eso. Pero quiero ser cuidadoso porque en rigor de verdad yo soy austríaco y las externalidades son siempre subjetivas para nosotros. Pero en principio, yo creo que confiere enorme externalidad positiva a la educación. Vamos a la salud. Y vamos a verlo del lado de la conveniencia. Es decir, ¿qué sería? Imagínense una persona con colmillos más largos y absolutamente desamorado de la suerte de cualquier otro prójimo. Entonces diría, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo más quisiera en términos de salud? Bueno, que que vive al lado de casa, Juancito, no me contagie. Bueno, qué posición egoísta. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Que Juancito no me termine generando a mí una externalidad negativa. A ver si se enferma y me contagia. Uno podría hasta ensayar con la idea de evitar el mal público, una salud pública, que lo contenga Juancito más enferma simplemente para que no me contagie. Porque mejor una sociedad que no tiene peste y no se contagia que una que la tiene. Digo, estoy contraargumentando el tema de la educación. A ver, la salud pública para que no me haga mal y la educación para que me haga. Entonces uno podría finalmente decir, por decisión colectiva, con semejante grado de externalidad o con semejante grado de perjuicio, ante el caso de una gripe aviar, de lo que fuera, del SIDA, decir, bueno, ok, vamos a hacer de esto, de este bien divisible, una suerte de gran seguro y vamos a encargarlo colectivamente, cosa que es perfectamente lícita. En vez de comprar cada uno su parte, todos ponemos, lo producimos entre todos y lo consumimos entre todos. Y eliminamos de esto a los free riders y a los presuntos agresores. Entonces colectivizamos la salud y la hacemos pública. La convertimos en un bien público, de orden público. Pudiéramos ensayar eso perfectamente. Ahora, si uno decidiera avanzar sobre esto de manera colectiva y de manera estatal, la última advertencia que a mí me gustaría hacer sobre el particular es que habría una manera, a mi modo de ver, donde la distancia entre la eficiencia, la equidad, la eficiencia como sinónimo de racionalidad, ¿verdad? La equidad y la justicia se encuentran. Ahora, flauta. ¡Qué pretensión! Esto es como decir que de malo de la política se diera algún aprendizaje social, institucional, que permitiera conjugar a la economía, al derecho y a la moral de un solo saque. ¡Qué solución increíble! Para mí el punto que arrima estos conceptos, es justamente aquel que los acerca y permite su estrechísima interacción. Si uno logra generar bienes públicos a modo de mutuales, cooperativas, del Estado mismo, de lo que fuera, pónganle el formato que les dé la gana, en una pequeña comunidad, como así empezó la luz pública, el teléfono, los pasados de agua, los tendidos de agua y de calle en todos los pueblos de mi país hace 100 años. Si uno lograra definir esto en pequeñas unidades, donde los que pagan los impuestos o pagan el financiamiento se conocen todos entre sí, donde saben de la calidad moral de cada uno, donde saben los problemas que los están acuciando en esa particular situación, donde sabe del poder adquisitivo de los papás con niños que quieren o necesitan o merecen estudiar. Si uno hace eso en un espacio más pequeño, en una unidad política más chica, si pone la recaudación cerca del gasto, si pone a los ejecutantes del gasto cerca de los que terminan recaudando, si uno logra eso, le mete, además de eficiencia en los controles, le mete una carga emocional, una película que lo protege, emocional, que terminaría trasuntando en la ineficiencia.
no tengo duda que si hay un lugar donde la cosa pública junta la eficiencia con la equidad y con la justicia, es en la toma de decisiones políticas que se hacen sobre asuntos que competen a los mismos que deciden. Ahí todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe qué pasa. Todo el mundo sabe qué necesita. Todo el mundo sabe que gasta su tiempo, que lo gasta para su hijo. Y si uno pone más que el otro, en el fondo está claro que el hijo del otro becado tendrá gratitud. Y tendrá admiración. Y tendrá respeto por aquellos que están haciendo el sacrificio y el esfuerzo de achicar la diferencia. ¿Qué es lo que estoy proponiendo en síntesis? Quitarle el monopolio de la equidad al Estado. Invitarlo a que trabaje en el desarmado de todo el mecanismo de privilegio que tiene montado. Y que ordenado el financiamiento público, lo reparta en cada sitio, o lo delegue en cada sitio, el financiamiento, la concentración del impuesto, para que lo aloquen de la manera más eficiente. Claro, como decía ayer la ministra, el maestro es más importante que el ministro. El médico de frontera es más importante que el ministro de Salud. El maestro de frontera es más importante que el ministro de Educación. Y yo no estoy de acuerdo con un edificio con mucho aire acondicionado como la escuela donde tiene techo. Eso es public choice. Eso es public choice. ¿Cuál es la aportación del public choice? Señores, no perdamos la utopía, pero sepamos que a los que le estamos encomendando que arreglen eso son tipos de carne y hueso que pueden tener las mismas fallas que todos nosotros tenemos en conjunto. La sociedad más equitativa y más justa pasa porque cada uno de nosotros sepa renunciar a nuestros privilegios y poner algo más en pro de la equidad de los demás. No nos quedemos esperando esto de la órbita pública, de la decisión política, ni del político de turno, y tampoco hagamos de eso una excusa para decir, con todo el impuesto que me pusieron no puedo hacer más nada. Si ya total yo ya puse. La burocracia del Estado, en el fondo, no es más que una gran carga a ver cómo ponerlo, de anonimato. El Estado es una sociedad más anónima que la más grande de la sociedad anónima. Hay que ponerle carne y hueso a la acción comunitaria, a la acción colectiva. Y eso, al mismo deber, no se hace de un aparato que está preparado para asegurar una ley pareja que se le ha encomendado de la mano de algunas personas, con un mecanismo impropio, ir a asegurar finalidades colectivas. Porque se caen los privilegios, se rompe la justicia y se cae el sistema. Bueno, este era básicamente el mensaje. En rigor de verdad, con un poco más de realismo y de entendimiento, es probable que enderecemos el accionar, no sé si más racional o más emocionalmente, o de modo más conveniente, o de modo más justo, de modo más equitativo, hacia un sitio donde la civilización nos ponga en mejores condiciones para todos para adelante. Gracias. ¿Algún contrapunto de debate? ¿Algún argumento mejor? Buenas tardes. Al reducirse las actividades del Estado, ¿eso haría también que se redujera el impuesto a los contribuyentes? Los impuestos a los contribuyentes pudieran reducirse de solo hecho que paguen todos, ¿no? Por lo menos en mi país. Si la ley fuera pareja para todos, usted podría bajar la alícuota de todos los impuestos. No sé si en Guatemala la realidad es igual. Es igual. Ah, ok. Entonces, a mí no me desvela el hecho de ver qué bienes nos apropiamos individualmente y cuáles colectivamente. Usted me pregunta si esa es mi preocupación de fondo. No. Mi preocupación de fondo es qué bienes conseguimos merced al intercambio voluntario y autónomo y a nuestra interrelación cara a cara y de carne y hueso, y qué otros bienes conseguimos con la imposición, con la fuerza y con la maquinaria. Entonces, ¿cuántas cosas decidamos hacer en conjunto o definir cada uno? A mí no me parece el fondo del problema, en tanto y en cuanto la autonomía del orden así lo indique. A ver, en kibutz, en Israel, toda la gente que iba a los kibutz, yo
no soy judío, no he ido, pero tengo amigos que sí han ido. Bueno, ellos se organizan voluntariamente y producen entre todos y colectivamente se reparten. Y mientras eso sea voluntario, está fenómeno. Si usted está en un pueblo donde por no tener nada hay que hacer todo en conjunto, porque no puede hacer las calles, no tiene la luz, no tiene el teléfono, tiene que hacer cooperativa, no es una cuestión de a ver cuántas cosas decidimos hacer cada uno por sí mismo o colectivamente. Lo grave del asunto es cuando usted traspasa esa decisión colectiva de la gente en particular, que está sujeto a algún tipo de reglas que la hace flexible, competitiva, que la sostiene en pie por la autoridad moral de las que la conducen y por el interés de las que la financian, y usted lo traspasa a una órbita pública donde no hay controles cruzados, donde el método de selección del que conduce es distinto de la autoridad. Entonces mi punto es, si usted está preocupada por los impuestos, yo mucho más que preocupado por los impuestos y preocupado por la disparidad de los impuestos. Hay algunos que pagan y otros que no pagan. ¿Por qué? Por eso, al haber un cambio, habría un cambio en la contribución. Por ejemplo, alguien que estaba acostumbrado a pagar una tasa alta, sí, progresiva de impuestos, y ahora cambia y el gobierno tiene menos actividades por haberse descentralizado todo y algunas instituciones hasta privatizadas. ¿Tenemos que seguir pagando la misma cantidad de impuestos? Bueno, no en el formato de impuestos, pero si usted descentraliza colectivamente en el... Tiene que haber un cambio en la ley tributaria. Sí, por cierto. Es más, para empezar, los impuestos debieran recaudarlos los distritos, no el Estado federal. O sea, si usted va a desregular y descentralizar, lo primero que tiene que descentralizar es la potestad tributaria. ¿Qué ha pasado en la Argentina o qué ha pasado en Estados Unidos? Eran estados que cobraban sus impuestos y que los aplicaban y que competían políticamente entre sí. Fíjese los gobiernos centrales de hoy y lo que usted tiene es que la gran maquinaria estatal se ha chupado todos los recursos de la provincia. ¿Y quién tiene el poder? El presidente del gobierno federal. Para mí, el gobierno federal está solo para hacer lo que le delegan las provincias, no para mandar, porque si no es más gobernante todavía. Hay que poner el poder bien repartido y bien cerca a la gente, no lejos, no a muchos kilómetros. Usted me dice, el sistema tributario, ¿usted se lo imagina nacional y todos pagándole al fisco nacional? No, a mí no me gusta el sistema tributario, prefiero un sistema descentralizado, autónomo y provincial, y sí, si me da a elegir, yo quiero impuestos bajos, ¿verdad? Pero no sé si le respondo bien su pregunta, ¿no? Sí. Hay que acostumbrarse a tratar de castigar el privilegio. Exacto. Sí, esa es la clave. Precisamente por eso le hice la pregunta. Sí, la clave es esa. Para sí, que exista más equidad, ¿verdad? Sí, para mí la equidad se hace no subiendo de los privilegios a los que no los tienen, sino bajándoselo a los que los tienen. Así es. Eso es lo que yo creo. Sí, exacto. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo.